mi nombre es Víctor Suárez Tolentino, estudiante de Derecho de la Universidad Continental. En esta oportunidad voy a hablar sobre la corrupción en la temprana república en el Perú. Del año 1821, año de la independencia del Perú, hasta el año 1859 aproximadamente. Cuando niños leemos libros sobre la independencia del Perú y vemos que existían muchos héroes. A medida que vamos creciendo, comenzamos a leer libros de investigación, como el libro de Alfonso Quirós sobre la corrupción en el Perú, y vemos que estos héroes se transforman en héroes de papel. Todo lo que hicieron con una mano, lo tumbaron con la otra. Por ejemplo, San Martín, con su secuaz y ministro Bernardo Monteagudo, confiscaron, expropiaron tierras privadas, incluso llegaron al secuestro. Lo mismo hizo Bolívar con su ministro José Faustino Sánchez Carrión. Parece que tuvieran la misma técnica para el robo, para el hurto, para la expoliación, tal es así que ni siquiera las iglesias la respetaron. Hubo personajes en el Perú que cometieron todas estas tropelías, como los caudillos militares, por ejemplo, ¿no? Expropiaban las tierras, hacían uso y abuso de su poder y tenían el lema, pues, todo que sea por la causa del Perú. Los habitantes civiles, ignotos en esta materia, pues agradecían hasta cierto punto, pero no sabían en el fondo que les estaban robando, que se estaban levantando al Perú en peso. Después tenemos, por otro lado, tenemos a los funcionarios que iban al extranjero a solicitar préstamos para el Perú, sobre pretexto de que no les pagaban, se quedaban con parte del préstamo que originaban ellos. Entonces era un descalabro total. Por otro lado, los capitalistas locales, en contubernio con los caudillos militares, hacían de las suyas e incluso llegaron hasta ser acreedores del Perú por la deuda externa. Las consecuencias de todo esto lo podemos notar actualmente. El Perú es un país subdesarrollado, no sé si podría decirse tercermundista, pero podríamos haber crecido, podríamos ser otro país, pero lamentablemente por todas estas cosas que sucedieron, por toda esta corrupción que hubo en esta temprana república, lamentablemente no podemos serlo. Incluso me parece que eso lo tenemos arraigado, lo tenemos en nuestro interior, todo eso de la corrupción, eso es algo tan terrible que creo que en algún momento se nos pasará. En conclusión de todo esto, vemos que los caudillos militares, los famosos héroes de la independencia, luego de haber luchado por el Perú, se convirtieron en ladrones, saquearon, desfalcaron todo el Perú. Esa es la gran realidad. Estaban los funcionarios, digamos casi un 95%, siendo generoso, de personas que desfalcaron el Perú. Siempre imagino que debe haber un 5% de personas honestas que no hicieron nada, no trataron de mejorar las cosas, pero no pudieron hacerlo. En una reflexión, nosotros muchas veces vemos esos casos de corrupción y miramos tangencialmente y no hacemos nada, miramos hacia el costado y no hacemos nada por evitar eso. Tenemos que dejar un buen legado para nuestros hijos, tenemos que apoyar, tenemos que poner el granito de arena, tenemos que empujar el país hacia un mismo sentido, tenemos que evitar que estas cosas pasen. Yo pienso que con mucho esfuerzo sí lo podemos hacer. Tenemos que dejar un buen legado para las generaciones venideras. Muchas gracias.